En una pequeña ciudad universitaria de España, vivía un hombre llamado Eduardo Ramírez. Profesor de filosofía, ateo declarado, respetado por su inteligencia y temido por su lengua filosa. Durante más de 30 años, enseñó a generaciones enteras que Dios no existía. En su aula no había espacio para la fe, solo para la razón, los argumentos y los libros. En cada clase, con voz firme y mirada desafiante, decía a sus alumnos: Dios es una idea creada por los hombres para explicar lo que no entienden. Esta es una de esas historias reales, una de esas historias de Jesús que muestran que Jesús está vivo, que su voz aún habla, que su amor todavía transforma corazones endurecidos por el orgullo y el dolor. Lo que vas a escuchar es un testimonio de Jesús, un relato de conversión profunda, una de esas historias de transformación que demuestran que los milagros reales no son cosa del pasado, siguen ocurriendo hoy, incluso en los lugares más inesperados. A su alrededor, los jóvenes lo escuchaban con admiración. Algunos salían convencidos, otros confundidos. Pero todos coincidían en algo: el profesor Ramírez no creía en nada, más que en sí mismo. Sin embargo, pocos sabían lo que escondía detrás de esa fachada de seguridad. Porque en su corazón, Eduardo guardaba una herida profunda, un dolor que lo acompañaba desde su juventud. La muerte de su madre, una mujer de fe, que antes de partir le había dicho: Hijo, nunca te apartes de Dios. Cuando te sientas perdido, búscalo, y Él te encontrará. Pero Eduardo nunca la escuchó. Su dolor se transformó en enojo, y su enojo en incredulidad. El niño que una vez rezaba junto a su madre se convirtió en un hombre que se burlaba de todo lo sagrado. Pasaron los años. El aula se convirtió en su templo, el conocimiento en su religión, y el orgullo en su Dios. Sin embargo, por las noches, cuando el silencio caía sobre su casa, ese vacío que tanto intentaba ocultar lo perseguía como una sombra. Había algo que no podía explicar, una sensación constante de que alguien lo observaba, como si una voz invisible esperara el momento para hablarle. Pero él se negaba a escuchar. No existe nada más allá de la muerte. Todo termina ahí. Lo que no se puede probar, no es real. Esa era su doctrina. Y la repetía una y otra vez, como si intentara convencer no solo a sus alumnos, sino también a sí mismo. Hasta que un día, en una de sus clases, algo cambió. Entre los estudiantes, un joven llamado Samuel, de apenas 20 años, levantó la mano. Tenía una Biblia sobre el pupitre, algo que pocos se atrevían a mostrar frente al profesor. Eduardo lo miró con una sonrisa sarcástica y dijo: ¿Qué tienes ahí, hijo? Tu libro de fantasías. Samuel, con voz temblorosa pero firme, respondió: Profesor, no son fantasías. Son promesas. Y una de ellas dice que Jesús está vivo. La clase entera estalló en risas. Eduardo levantó las cejas y replicó: Si ese Jesús está tan vivo como dices, dile que venga a verme esta noche. Quiero escucharlo con mis propios oídos. Todos se rieron. Fue una broma más, una provocación más. Pero esa noche, Jesús tomó la palabra. El profesor Eduardo Ramírez se acostó como siempre, sin rezar, sin pensar en nada más que en sus clases del día siguiente. Pero cuando cerró los ojos, su alma entró en un lugar donde la lógica no tenía poder. El sueño comenzó con oscuridad, un pasillo sin fin, cubierto de sombras, donde solo se oía el eco de sus pasos. Sentía miedo. Por primera vez en su vida, no podía controlar lo que pasaba. Y entonces, en medio de la oscuridad, una luz se encendió a lo lejos. Era una luz cálida, dorada, tan intensa que sus ojos no podían sostenerla. De esa luz comenzó a formarse una figura, primero las manos, luego el rostro, y finalmente la túnica blanca y roja. Era él. Era Jesús. Eduardo cayó de rodillas, sin entender por qué. Su cuerpo temblaba, su mente trataba de razonar lo imposible. Pero esa presencia no se podía explicar, solo se podía sentir. Jesús lo miró con ternura, con compasión infinita, y dijo: Eduardo, tanto tiempo te he esperado. El profesor intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo pudo llorar. Jesús dio un paso hacia él y colocó su mano sobre su corazón. Y con voz serena, le dijo: He escuchado tus palabras en las aulas, pero no tu corazón. Has enseñado que no existo, pero yo he estado contigo en cada día de tu vida. Buscas pruebas, cuando lo único que necesitas es amor. En ese instante, Eduardo sintió una corriente de luz recorrer todo su cuerpo. Una paz desconocida lo envolvió. Un amor tan puro que hizo que todo su orgullo se desvaneciera. Era como si el tiempo se detuviera. Como si su alma,
por fin, encontrara su hogar. Cuando abrió los ojos, seguía en su habitación. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Estaba sudando, con lágrimas en el rostro y una sensación que jamás había sentido antes, la presencia viva de Dios. Esa noche, el ateo que se burlaba de la fe tuvo un encuentro real con Jesús. Y aunque su mente intentó negarlo, su corazón sabía la verdad. Jesús estaba vivo, y había venido a hablarle, no para juzgarlo, sino para salvarlo. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Esa experiencia fue el comienzo de su transformación. Una de esas historias de Jesús que nos recuerdan que los milagros existen, que Dios aún habla, y que incluso el corazón más duro puede ser tocado por su amor. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El profesor Sinefe. Después de aquella noche en la que Jesús le habló en sueños, la vida del profesor Eduardo Ramírez comenzó a cambiar lentamente. Pero antes de ese encuentro celestial, su corazón había recorrido un largo camino de oscuridad. Para entender el milagro que vivió, debemos regresar al principio, al origen de su incredulidad, a las heridas que forjaron su frialdad. Eduardo nació en una familia humilde del norte de España. Su madre, doña Mercedes, era una mujer de fe profunda. Nunca faltaba a misa y cada mañana comenzaba el día rezando el rosario. Su padre, en cambio, era un hombre reservado, trabajador, pero distante. Eduardo creció entre dos mundos, el de la fe sencilla de su madre y el de la razón dura y callada de su padre. Desde niño, su madre le enseñó a rezar antes de dormir. Le hablaba de los milagros de Jesús, de cómo Jesús vivo caminaba entre los hombres y tocaba a los enfermos con amor. Le contaba las historias reales del Evangelio como si fueran cuentos que sucedían a su alrededor. Pero a los 12 años, la tragedia golpeó su hogar. Doña Mercedes enfermó gravemente y murió pocos meses después. Aquel día, el pequeño Eduardo se encerró en su habitación y gritó contra el cielo. Si Dios existe, ¿por qué se llevó a mi madre? ¿Por qué no hizo uno de esos milagros que ella tanto me contaba? Desde ese momento, el niño que alguna vez creyó en los milagros reales se convirtió en un joven endurecido por la rabia. Dejó de ir a la iglesia, rompió el rosario de su madre y juró no volver a pronunciar el nombre de Dios. En su corazón nació una duda que se convirtió con los años en su nueva fe. La fe en la lógica, en la ciencia, en aquello que se puede tocar y medir. Cuando creció, su mente brillante lo llevó a estudiar filosofía en la universidad. Allí, entre libros y teorías, encontró un refugio para su dolor. Descubrió pensadores que negaban la existencia de Dios, y en sus palabras encontró consuelo para su herida. Comenzó a repetir lo que leía, que la religión era un invento humano, que el cielo era un sueño, que la fe era solo una muleta para los débiles. Pasaron los años, y el joven herido se convirtió en el profesor Eduardo Ramírez, un hombre admirado por su inteligencia y temido por su soberbia. Sus clases se convirtieron en escenarios donde desafiaba todo lo espiritual. Caminaba por los pasillos con paso firme, su traje oscuro impecable y un libro bajo el brazo, siempre listo para derribar cualquier argumento de fe que se cruzara en su camino. Cuando algún alumno mencionaba a Dios, él sonreía con ironía y decía: «Si Dios existe, preséntemelo. Hasta que lo vea, seguiré creyendo en lo que puedo demostrar». Esa frase se convirtió en su sello, en la bandera de su orgullo. Los jóvenes lo admiraban. Algunos lo veían como un genio, otros como un rebelde. Pero nadie conocía lo que pasaba cuando el profesor regresaba a su casa, solo, en su escritorio lleno de libros y papeles. En las noches, cuando el silencio se apoderaba del lugar, miraba el retrato viejo de su madre y sentía una punzada en el pecho. A veces, sin entender por qué, sus ojos se llenaban de lágrimas. Era como si la voz de ella aún susurrara su nombre desde el cielo, recordándole las oraciones que de niño repetía. Pero él se negaba a escuchar. Para ahogar su tristeza, se refugiaba en el trabajo. Leía hasta el amanecer, escribía artículos sobre la razón, la existencia y la libertad del hombre sin Dios. Publicó libros, recibió premios, viajó por universidades y conferencias. A los ojos del mundo, era un hombre exitoso. Pero en el fondo, era un alma vacía, un corazón cansado que no encontraba descanso. Una tarde,
Durante una clase, un alumno le preguntó: «Profesor, ¿usted nunca ha sentido que hay algo más allá de lo que vemos?» Eduardo sonrió y respondió con calma: «Hijo, lo que no se ve, no existe. No hay nada después de la muerte. Somos materia, y la materia se disuelve». Mientras hablaba, algo en su interior se estremeció. Fue solo un segundo, pero lo sintió. Una pequeña voz, débil pero clara, le susurró: «¿Y si te equivocas?». Él sacudió la cabeza, intentando borrar ese pensamiento. No podía permitirse dudar. Su reputación dependía de su firmeza, de su certeza. Y sin embargo, esa noche, cuando se miró al espejo, no vio al hombre fuerte que todos admiraban. Vio a un hombre cansado, con ojeras, con el alma rota. Vio a un niño que había perdido a su madre y que aún buscaba respuestas que los libros no podían darle. En su escritorio, junto a una pila de papeles, aún guardaba el viejo rosario que había pertenecido a ella. Nunca lo tiró. Lo escondía, pero no podía deshacerse de él. A veces, al tocarlo, sentía una paz breve, fugaz, como una caricia invisible. Pero enseguida lo guardaba, avergonzado de sí mismo. Así era el profesor sin fe, un hombre que predicaba la razón, pero vivía con una herida que solo Dios podía sanar. Un hombre que se reía de los testimonios de Jesús, pero que en el fondo anhelaba tener uno propio. Un hombre que negaba los encuentros con Jesús, pero que estaba a punto de vivir el más poderoso de todos. Porque aunque Eduardo lo ignoraba, Jesús ya lo estaba observando. Jesús, con su infinita paciencia, esperaba el momento perfecto para tocar su corazón, para mostrarle que los milagros de Jesús no son solo historias del pasado, sino realidades que siguen transformando vidas hoy. Y ese momento estaba a punto de llegar. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? Las clases del orgullo. Las aulas de la Universidad Central de Castilla siempre estaban llenas cuando el profesor Eduardo Ramírez impartía sus clases. Su reputación lo precedía, brillante, elocuente, implacable con los que osaban hablar de Dios. Cada palabra suya se deslizaba como una sentencia. Cada argumento era una espada que cortaba toda creencia espiritual que se atreviera a aparecer. Las paredes blancas del aula parecían reflejar su frialdad. En el centro, de pie, con su traje gris y su voz firme, Eduardo movía la tiza sobre la pizarra mientras escribía. La religión es una creación del miedo humano. Luego, se giraba hacia sus alumnos y preguntaba con tono retador: ¿quién puede demostrar que estoy equivocado? El silencio era casi absoluto. Solo se escuchaba el roce de las hojas y el leve zumbido del proyector. Los jóvenes lo observaban con atención, algunos fascinados, otros incómodos, pero nadie se atrevía a contradecirlo. Eduardo disfrutaba de ese poder. Era el dueño del aula, el señor de la razón. Sin embargo, detrás de ese dominio intelectual, había una necesidad oculta, el deseo de ser escuchado, de tener el control. Era su manera de llenar el vacío interior, de escapar de la voz del pasado que a veces lo llamaba en sueños. Porque, aunque lo negaba ante todos, aún recordaba la mirada dulce de su madre cuando hablaba de Jesús. Y esa mirada lo perseguía. En una de sus clases de los martes por la mañana, algo ocurrió. Mientras hablaba sobre la inexistencia de lo divino, un joven estudiante llamado Samuel levantó tímidamente la mano. Era el mismo muchacho que había mostrado una Biblia días antes. «Profesor», dijo con voz suave, ¿y si la fe no es un invento? ¿Y si realmente hay algo que no podemos entender con la mente, pero sí con el corazón? Eduardo se detuvo. Lo miró fijamente. Durante unos segundos, el silencio se apoderó del aula. Luego sonrió con sarcasmo y replicó: «Hijo, el corazón siente, pero no razona. Y la fe es el refugio de quienes temen pensar». Las risas llenaron la clase. Algunos aplaudieron, otros bajaron la mirada. Samuel guardó silencio, pero su rostro no mostró vergüenza. Al contrario, tenía una paz que llamó la atención del profesor. Eduardo quiso ignorarlo, pero algo en los ojos de ese muchacho lo incomodó. No era rebeldía, era compasión. «Si Dios existe», dijo finalmente Eduardo, levantando la voz, «que venga esta noche y me lo diga en persona». Y con una sonrisa irónica añadió: «Prometo escucharlo». Las carcajadas retumbaron en las paredes. Eduardo levantó la mano pidiendo silencio y, con aire triunfante,
continuó su exposición sobre la lógica, el empirismo y la razón. Pero mientras hablaba, su corazón comenzó a latir más rápido. No sabía por qué. Una sensación extraña, casi imperceptible, lo invadió. Al terminar la clase, el aula se vació poco a poco. Samuel fue el último en salir. Antes de irse, se acercó al escritorio del profesor y, sin decir palabra, dejó sobre él una pequeña tarjeta con un versículo escrito. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Eduardo miró la tarjeta con desdén, pero por alguna razón no la arrojó al cesto. La guardó en el bolsillo de su chaqueta, sin entender por qué. Esa noche, mientras cenaba solo, la sacó y la observó otra vez. Leyó el versículo en voz baja. Algo en esas palabras le provocó una extraña inquietud. Era como si alguien realmente estuviera llamando a la puerta de su alma, pero él se negaba a abrir. Para distraerse, se sirvió una copa de vino y encendió la televisión. Cambió de canal una y otra vez, pero no encontraba nada que lo calmara. Finalmente apagó todo y se quedó en silencio. Ese silencio pesado que le recordaba su soledad. El mismo silencio que, desde hacía años, le acompañaba cada noche. De repente, pensó en Samuel. En su mirada tranquila, en la fe con la que habló. ¿Cómo podía un joven creer tanto, sin pruebas, sin lógica? Eduardo lo envidió por un instante. Envidió esa serenidad que él había perdido hacía mucho tiempo. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad dormida. El viento frío entró por las rendijas, moviendo los papeles de su escritorio. Uno de ellos cayó al suelo. Era la tarjeta con el versículo. La levantó, suspiró, y con tono de burla murmuró: «Si alguno oye mi voz y abre la puerta». Hizo una pausa y añadió: «Jesús, si realmente estás ahí, te reto. Ven esta noche. Hazme creer». Lo dijo con soberbia, pero su voz tembló al pronunciar el nombre de Jesús. Era como si dentro de él se abriera una grieta invisible. Aquel desafío lanzado al cielo sería la llave que abriría su transformación. Horas más tarde, cuando el reloj marcó la medianoche, el profesor apagó las luces y se fue a dormir. El viento seguía soplando afuera. La casa quedó en silencio. Pero esa noche, no estaba solo. Porque mientras dormía, Jesús ya caminaba hacia él. El mismo Jesús que su madre amó, el mismo que Samuel defendió con valentía, el mismo que él había negado toda su vida. El Maestro de los milagros, el Señor de la verdad, el que busca a los que se pierden, estaba por darle una lección que no estaba escrita en ningún libro. Una lección que no se aprende con la mente, sino con el alma. La lección del amor de Dios. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El sueño que cambió todo. Aquella noche, después de un día largo lleno de orgullo y racionalidad, Eduardo Ramírez se acostó como cualquier otro día, sin imaginar que estaba a punto de vivir un encuentro con Jesús que transformaría su vida para siempre. Se acomodó en su cama, apagó la luz y cerró los ojos, esperando caer en el sueño habitual, uno donde la realidad y la fantasía nunca se mezclaban. Pero esta vez, algo era diferente. Una sensación de inquietud recorrió su pecho. Era como si el aire mismo de la habitación estuviera cargado de presencia. No podía verlo, no podía escucharlo, pero lo sentía. Pronto, el sueño comenzó. Se encontró caminando por un largo pasillo oscuro, sin ventanas, sin puertas visibles, solo paredes grises que se extendían hacia la nada. El eco de sus pasos resonaba con fuerza, amplificando su miedo y su soledad. Durante años, había pensado que la oscuridad era solo física. Pero ahora entendía que existía una oscuridad del alma, un vacío que ni la lógica ni la ciencia podían llenar. Mientras avanzaba, comenzó a sentir una brisa cálida que lo envolvía. Al principio intentó ignorarla, pero no pudo. La brisa lo guió hacia el final del pasillo, donde una luz empezó a emerger, brillante pero suave, cálida y acogedora. Eduardo parpadeó. Nunca había visto nada igual. Su corazón se aceleró, mezclando miedo y curiosidad. De esa luz surgió una figura. Primero solo percibió las manos extendidas, abiertas y llenas de compasión.
Luego la túnica blanca con bordes rojos se reveló en todo su esplendor. Y finalmente, el rostro sereno, lleno de amor infinito, que lo miraba directamente a los ojos. Era Jesús. Eduardo cayó de rodillas, sin poder hablar, sin poder moverse. Su mente buscaba una explicación racional, pero no encontró ninguna. Era imposible, y sin embargo, estaba allí. El maestro que había negado toda su vida, el Señor de los milagros reales, estaba vivo, frente a él, y lo llamaba por su nombre. Eduardo, dijo Jesús con voz suave pero firme. He escuchado tus palabras en la universidad, he visto tu incredulidad, he sentido tu orgullo, pero también he sentido tu dolor. Has buscado pruebas, cuando lo único que necesitas es amor. El corazón de Eduardo tembló. Durante años había construido muros que separaban su razón de la fe. Durante años había enseñado a otros que Dios no existía, mientras su alma lloraba en silencio. Ahora, frente a él, esos muros comenzaron a resquebrajarse. Jesús se acercó y extendió su mano. No temas, hijo, continuó. No estoy aquí para castigarte. Estoy aquí para mostrarte que la verdad que buscabas fuera está dentro de ti. La fe no es un concepto. Es un encuentro, una relación, un milagro real que transforma vidas. Eduardo levantó la vista y vio algo que nunca había visto antes. Sus lágrimas reflejaban una luz que no venía de él, sino de la presencia que lo abrazaba con amor infinito. Era paz, era perdón, era un amor que trascendía toda lógica. Pero, ¿cómo puedes ser? Susurró con voz temblorosa. He enseñado toda mi vida que no existes, que no hay milagros, que todo es ilusión. Jesús lo miró con ternura. Todo lo que has enseñado proviene de lo que aprendiste, del miedo, del dolor. Pero yo siempre he estado contigo. Incluso cuando no creías, incluso cuando me negabas, te amaba. En ese momento, Eduardo sintió un calor recorrer todo su cuerpo. Era como si una corriente de luz atravesara su pecho y llegara hasta lo más profundo de su corazón. Todas las dudas, todos los miedos, todas las heridas que había guardado durante décadas comenzaron a desaparecer. Por primera vez, entendió que la fe no se encuentra en libros, ni en pruebas, ni en argumentos. Se encuentra en un corazón dispuesto a escuchar y a recibir amor. Jesús le mostró visiones de su vida, momentos de orgullo, momentos de dolor, momentos donde había herido a otros con sus palabras y acciones. Pero no lo juzgó. Le mostró que cada error, cada caída, cada lágrima, era parte del plan para traerlo a este encuentro, para permitirle sentir los milagros de Jesús, para que su vida se transformara por completo. Eduardo, dijo Jesús, no busques entenderlo todo con la mente. Ábreme la puerta de tu corazón y deja que mi amor haga el resto. El profesor cayó completamente rendido, llorando como un niño. No había orgullo, no había temor, solo entrega y aceptación. Por primera vez en décadas, sintió el abrazo de Dios, invisible pero palpable, real y eterno. Y entonces, Jesús se inclinó y susurró. Ahora comprendes, hijo mío. La fe no necesita pruebas. La fe necesita un corazón dispuesto. Yo te he buscado siempre, y ahora me has escuchado. Cuando Eduardo despertó, estaba sudando, con el corazón latiendo con fuerza y lágrimas en el rostro. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Su habitación estaba en silencio, pero la sensación de paz permanecía. No podía explicarlo, no podía racionalizarlo, no podía ignorarlo. Algo dentro de él había cambiado para siempre. El hombre que enseñaba que Dios no existía, que se burlaba de los creyentes y de los testimonios de Jesús, ahora sabía con certeza, Jesús estaba vivo. Su vida no volvería a ser la misma. A partir de ese momento, Eduardo entendió que no se trataba de un sueño común, sino de un encuentro con Jesús, uno que marcaría el inicio de su verdadera transformación. Un milagro real, que no se podía enseñar en aulas, ni medir en libros, pero que podía tocar profundamente cada alma que estuviera dispuesta a recibirlo. El ateo que negó a Dios toda su vida había comenzado su camino hacia la fe. El camino que lo llevaría de la incredulidad al milagro más grande de todos, la vida transformada por el amor de Jesús. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El despertar. Eduardo abrió los ojos con lentitud. La luz de la mañana entraba por la ventana de su habitación, pero algo había cambiado. No era solo la claridad física,
sino una claridad interior que nunca había experimentado. Su corazón latía con una calma desconocida, aunque su mente aún intentaba procesar lo ocurrido. Todo había sido tan real, tan intenso, que al principio quiso convencerse de que no pasaba de un sueño. Se sentó en la cama, aún temblando por la intensidad de la experiencia. Los recuerdos del encuentro con Jesús, la luz, la voz, la ternura, el amor infinito, flotaban en su mente como un río que no podía contener. Había llorado como nunca antes, había sentido paz por primera vez en décadas, y ahora esa paz permanecía, como una semilla plantada en lo más profundo de su alma. Se levantó lentamente y caminó hacia el espejo. Se miró a sí mismo y por un momento no se reconoció. El hombre que se reflejaba allí era el mismo que enseñaba que Dios no existía, pero sus ojos tenían algo diferente. Había en ellos un brillo nuevo, una apertura que antes estaba cerrada por el orgullo, la incredulidad y la amargura. Recordó la frase de Jesús: no busques entenderlo todo con la mente. Ábreme la puerta de tu corazón y deja que mi amor haga el resto. Una sonrisa surgió involuntaria en su rostro. Por primera vez, entendía que no necesitaba pruebas para creer. La fe no era un concepto abstracto, ni un tema para debatir en clase. Era algo vivo, real, poderoso, y ahora lo había experimentado. Durante el desayuno, mientras el sol bañaba la cocina con su luz dorada, Eduardo no pudo evitar pensar en sus alumnos. ¿Cómo podría seguir enseñando filosofía como si nada hubiera pasado? ¿Cómo podía permanecer en el aula diciendo que Dios no existía, cuando él mismo había tenido un encuentro con Jesús que le cambió la vida para siempre? El día transcurrió con lentitud, como si cada momento estuviera marcado por la conciencia de su transformación. Mientras revisaba sus apuntes y preparaba la clase, notaba cómo cada palabra que antes era fría y calculada ahora parecía vacía. Sus argumentos sobre la incredulidad se sentían huecos, sin fuerza, como hojas arrastradas por el viento. El orgullo que durante años los sostuvo comenzaba a desmoronarse, reemplazado por humildad y asombro. Por la tarde, cuando llegó al aula, algo cambió en su forma de caminar, de mirar, de hablar. Los estudiantes notaron algo distinto. La habitual seguridad arrogante de Eduardo parecía haberse suavizado. Al iniciar la clase, tomó aire y, en lugar de su discurso habitual sobre la inexistencia de Dios, dijo con voz pausada: hoy, no puedo enseñaros que Dios no existe. Hubo un murmullo en el aula. Algunos estudiantes se miraron entre sí, sorprendidos, confundidos. Profesor, ¿qué quiere decir?, preguntó Samuel, el joven que había dejado el versículo en su escritorio días atrás. Eduardo sostuvo la mirada del chico y respondió, con una sinceridad que jamás había mostrado: anoche, algo ocurrió. Algo que no puedo explicar completamente. Pero sé una cosa, he tenido un encuentro real con Jesús. Él me habló, me mostró que su amor es verdadero, y que incluso cuando yo no creía, Él nunca me abandonó. La clase quedó en silencio absoluto. Algunos no podían creer lo que escuchaban. Otros, conmovidos, sentían un nudo en la garganta. Nunca antes habían visto al profesor Ramírez así, vulnerable, humano, abierto a algo más grande que él mismo. A lo largo de los días siguientes, Eduardo comenzó a notar cambios sutiles, pero poderosos en su vida. Ya no despertaba con ansiedad ni vacío. Las noches, que antes eran un tiempo de reflexión amarga, se llenaban de paz. Se sentía más atento a la naturaleza, a los gestos de sus alumnos, a las pequeñas señales que antes ignoraba. Incluso comenzó a orar en silencio, sin imponerse reglas, sin repetir palabras aprendidas, simplemente hablando desde el corazón con aquel que lo había encontrado en sueños. Una mañana, mientras caminaba hacia la universidad, vio a un hombre mayor en la calle, solo y abatido. Eduardo se acercó, le sonrió y le dijo palabras de ánimo que surgían de manera natural. Sintió como su corazón se llenaba de amor genuino, algo que jamás había sentido enseñando filosofía, discutiendo sobre teorías o dando conferencias. Era un amor que fluía directamente del Jesús vivo que lo había tocado en sueños. Ese despertar fue también un despertar del alma. Eduardo comenzó a leer la Biblia por primera vez desde la infancia. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, encontró palabras que resonaron como un eco profundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Comprendió que la verdad no se encuentra en la lógica fría, ni en los debates, ni en la negación de lo espiritual. La verdad se encuentra en un corazón abierto, dispuesto a recibir y confiar. Los milagros reales que había leído en libros y escuchado en historias de otros,
ahora eran su propia experiencia viva. Ese día, Eduardo cerró la Biblia y sonrió. Sabía que su vida no volvería a ser igual. El hombre que enseñaba que Dios no existía había despertado a la fe, a la humildad y al amor. Había comenzado un camino de transformación que lo llevaría a vivir historias de transformación, a convertirse en testigo de los milagros de Jesús, y a compartir con otros la certeza de que Jesús está vivo y sigue tocando vidas hoy. A partir de ese despertar, cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba y cada mirada que compartía estaba impregnada de un nuevo sentido. El sentido de quien ha sido tocado por el amor divino y sabe que nada volverá a ser igual. La conversión. Los días posteriores al encuentro de Eduardo con Jesús fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. El hombre que antes se consideraba un maestro de la razón, un ateo que desafiaba la fe de todos, comenzaba a experimentar los frutos de su transformación espiritual. Cada mañana al despertar, sentía una paz que jamás había conocido, un amor profundo que se infiltraba en todos los aspectos de su vida. En la universidad, sus alumnos notaron el cambio inmediatamente. El aula que antes era un campo de batalla de ideas, donde Eduardo destrozaba cualquier atisbo de fe, ahora se convirtió en un espacio diferente, más cálido, más humano, más cercano. «Profesor», dijo Samuel un día, con una mezcla de curiosidad y respeto, «¿está todo bien?» Eduardo sonrió y respondió con sinceridad. «Sí, Samuel. Nunca antes había estado tan en paz. He visto algo que cambia la vida, algo que no puede enseñarse en un libro ni explicarse con palabras. Ese algo era Jesús. El Jesús vivo que había caminado a su lado en sueños, que le había mostrado el amor incondicional de Dios y la verdadera esencia de los milagros de Jesús». Eduardo ahora entendía que su escepticismo no lo había protegido del dolor, sino que lo había mantenido alejado de la verdadera felicidad. Comenzó a leer la Biblia nuevamente, pero esta vez con corazón abierto, no como un académico que busca fallas o contradicciones, sino como un hombre que anhela entender y vivir la verdad. Los encuentros con Jesús que había escuchado en historias de otros, los testimonios de Jesús que había despreciado, ahora eran para él una realidad palpable. Cada versículo, cada relato, cada milagro relatado en los libros sagrados resonaba con fuerza en su corazón, confirmando lo que ya había experimentado. Jesús estaba vivo, y su amor podía transformar cualquier vida, incluso la suya. En su vida cotidiana, los cambios eran notables. Ya no enseñaba con arrogancia, enseñaba con humildad. Sus argumentos sobre la inexistencia de Dios desaparecieron y en su lugar surgió una nueva forma de dialogar. Compartía experiencias, escuchaba a sus alumnos. Cuando alguien mostraba curiosidad por la fe, lo hacía con respeto y con esperanza. No se trataba de imponer creencias, sino de compartir un camino de transformación, demostrar que la fe no era un dogma, sino un encuentro personal con Jesús. Un día, durante una clase, un estudiante preguntó: «Profesor, ¿usted realmente cree ahora en Dios?» Eduardo se quedó un momento en silencio, mirando a los ojos de sus alumnos, y luego respondió: «Sí, he tenido un encuentro que cambió mi vida. He visto el amor de Jesús con mis propios ojos, en mi corazón, y sé que nada volverá a ser igual». Las palabras fueron recibidas con asombro y, en algunos casos, con lágrimas. Algunos jóvenes se acercaron al final de la clase, queriendo escuchar más sobre la experiencia de su profesor, deseosos de conocer esa fe viva que irradiaba desde su ser. Eduardo comenzó a contar, con voz humilde y emocionada, los detalles de su sueño, el encuentro con Jesús, y cómo esa experiencia le había enseñado que la verdadera fuerza no está en la razón humana, sino en el amor divino. Fuera de la universidad, su vida también cambió. Se acercó a antiguos amigos, reparó relaciones rotas y comenzó a ayudar a quienes lo necesitaban, no por obligación, sino por amor genuino. Participaba en obras de caridad, visitaba hospitales y oraba por aquellos que sufrían. Su vida, antes centrada en la lógica y el orgullo, ahora giraba alrededor de la compasión, la humildad y la fe activa. En cada acción, Eduardo experimentaba los milagros reales que antes solo leía en libros o escuchaba en historias de otros. Cada sonrisa que recibía, cada agradecimiento sincero, cada mirada de esperanza que encontraba en los ojos de alguien necesitado, era un recordatorio de que Jesús seguía vivo, caminando junto a él, guiando sus pasos. Una tarde, mientras reflexionaba sobre todo lo que había cambiado, Eduardo comprendió algo profundo. La conversión no es un instante, sino un proceso continuo. No basta con tener un encuentro con Jesús, sino permitir que ese encuentro transforme cada pensamiento, cada palabra y cada acción. La conversión verdadera se manifiesta en la vida diaria, en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos los desafíos,
en cómo abrimos nuestro corazón al amor divino. El profesor ateo que una vez enseñó que Dios no existía, ahora vivía como un testimonio vivo de historias de transformación. Cada día era una oportunidad de compartir la fe, de inspirar, de guiar a otros hacia el mismo amor que él había recibido. Cada mirada, cada palabra y cada gesto se convirtieron en un reflejo de la misericordia de Dios, de los milagros de Jesús y de la certeza de que la vida transformada es posible para todos. Al final de la semana, Eduardo se encontraba solo en su aula, repasando sus notas, cuando se detuvo y respiró profundamente. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre instruido en la lógica, ahora era un hombre guiado por el amor, la fe y la verdad que solo Jesús puede dar. Había sido tocado, había sido salvado, y estaba listo para vivir cada día como un testimonio vivo de los testimonios de Jesús que él mismo había experimentado. El corazón de Eduardo latía con fuerza, pero ahora no era un latido de orgullo ni de incredulidad. Era un latido de esperanza, de fe y de transformación. Había encontrado su verdadero propósito: caminar con Jesús, enseñar con amor y vivir como ejemplo de los milagros reales que ocurren cada día para quienes creen y abren su corazón. El nuevo profesor. Los pasillos de la Universidad Central de Castilla nunca habían sido tan silenciosos, pero a la vez tan llenos de expectativa. Al entrar al aula, Eduardo ya no era el hombre que se apoyaba en la lógica para imponer su autoridad. Ahora caminaba con serenidad, con una presencia cálida que llenaba cada rincón, y con una sonrisa que transmitía paz. Los estudiantes, que lo habían conocido como un profesor estricto y escéptico, apenas podían creer lo que veían. Había algo diferente en sus ojos, algo que no podía explicarse con palabras, un brillo que hablaba de fe, amor y transformación. Al sentarse en su escritorio y mirar a la clase, Eduardo respiró profundamente, sintiendo como cada latido de su corazón estaba impregnado del Jesús vivo que lo había tocado en sueños. «Buenos días», saludó con voz calmada, pero llena de autoridad suave. «Hoy quiero compartir algo diferente con ustedes». Algunos estudiantes intercambiaron miradas sorprendidas. Otros no pudieron evitar sonreír, intrigados por la apertura que percibían en su maestro. «Durante años», continuó Eduardo, «enseñé que la fe era una ilusión, que Dios no existía y que todo lo espiritual era solo un invento humano. Pero la vida me enseñó algo que ningún libro, ningún argumento y ninguna conferencia podría haberme mostrado. He tenido un encuentro con Jesús, un encuentro real, que transformó mi vida por completo». Las palabras resonaron en el aula. Algunos estudiantes contuvieron la respiración. Samuel, sentado en primera fila, no pudo evitar sonreír y sentirse profundamente conmovido. Él había sido testigo silencioso del cambio que comenzaba a manifestarse en su profesor. «Lo que quiero que comprendan», dijo Eduardo, con los ojos brillando de emoción, «es que la verdadera fuerza no reside en la razón fría ni en el orgullo. La verdadera fuerza reside en abrir nuestro corazón, en aceptar el amor que Jesús nos ofrece, y en permitir que ese amor transforme cada pensamiento, cada palabra y cada acción». Durante la clase, Eduardo comenzó a relatar historias de transformación que él mismo había experimentado y presenciado. Habló de los milagros que ocurren hoy, no solo en libros antiguos, sino en la vida real, en corazones dispuestos a recibir a Jesús. Habló de esperanza, de fe, de los milagros reales que cambian vidas y que son testimonio del amor infinito de Dios. Y mientras hablaba, los alumnos comenzaron a escuchar no solo con atención, sino con el corazón abierto. Un estudiante levantó la mano y preguntó: «Profesor, ¿cree que esto que le pasó puede sucederle a cualquiera?». Eduardo asintió con una calma firme. «Sí, todo lo que necesitamos es un corazón dispuesto. Jesús está vivo, y su amor puede tocar a cada uno de nosotros, transformar nuestro miedo en paz, nuestra duda en fe, y nuestra oscuridad en luz». El aula se llenó de un silencio respetuoso y reverente. Algunos estudiantes tenían lágrimas en los ojos, otros simplemente sentían un calor en el pecho, una certeza que nunca antes habían experimentado en un salón de clases. Después de la clase, mientras los alumnos salían, muchos se acercaban a Eduardo para agradecerle, para hacer preguntas, para compartir su curiosidad por la fe que ahora emanaba de su maestro. Él escuchaba con humildad, respondía con paciencia y guiaba con amor, demostrando que su transformación no era superficial, sino profunda y auténtica. Los días siguientes, la reputación de Eduardo cambió de manera radical. De ser un profesor temido por su crítica feroz hacia la fe, se convirtió en un maestro admirado por su ejemplo de humildad, amor y testimonio vivo. Los padres de los alumnos empezaban a notar los cambios en sus hijos: más esperanza, más sensibilidad, más apertura a lo espiritual.
Eduardo había dejado de enseñar solo filosofía. Ahora enseñaba la vida, enseñaba fe, enseñaba amor. Incluso fuera del aula, comenzó a impactar a su comunidad. Visitaba a personas solas, consolaba a los afligidos y compartía la luz que había recibido en su corazón. Cada gesto, cada palabra, cada acción reflejaba los encuentros con Jesús que había tenido, y los milagros que se manifestaban de manera tangible en la vida de quienes lo rodeaban. Una tarde, mientras caminaba por la universidad, Samuel se acercó y le dijo: «Profesor, gracias por mostrarnos que la fe no es solo palabras, sino vida». Eduardo sonrió y puso su mano sobre el hombro del joven. «Gracias a ustedes, también. La transformación no es solo personal, sino compartida. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, no solo nos salvamos nosotros, sino que iluminamos a quienes nos rodean». Ese fue el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Eduardo. El hombre que una vez enseñó que Dios no existía ahora era un testimonio vivo de los milagros de Jesús, de los testimonios de Jesús y de la certeza de que la fe auténtica transforma vidas, familias y comunidades enteras. El profesor sin fe se había convertido en el nuevo profesor, un maestro que no solo enseñaba filosofía, sino que enseñaba a vivir con el corazón abierto a la gracia divina. Cada día, Eduardo respiraba profundamente y agradecía a Jesús por haberle mostrado que nunca es tarde para cambiar, que nunca es tarde para abrir el corazón y recibir los milagros reales que Dios ofrece a todos los que creen y confían. Su vida era ahora un testimonio, una historia real de transformación que inspiraba a todos los que tenían el privilegio de conocerlo. Mensaje para nosotros. La historia de Eduardo Ramírez no es solo la historia de un profesor ateo que tuvo un encuentro con Jesús en sueños. Es la historia de cualquiera de nosotros que, en algún momento, ha dudado, ha negado lo espiritual o ha sentido que su corazón estaba cerrado al amor y la gracia de Dios. Es un recordatorio poderoso de que Jesús está vivo, siempre presente, siempre dispuesto a tocar nuestras vidas, incluso cuando creemos que no hay esperanza. Muchas veces creemos que nuestras dudas, nuestros errores o nuestro orgullo nos alejan de Dios. Creemos que no merecemos su amor, que nuestras heridas son demasiado profundas o que ya es demasiado tarde para cambiar. Pero la experiencia de Eduardo nos muestra lo contrario. Nunca es demasiado tarde para abrir nuestro corazón, para recibir el amor divino y para experimentar milagros reales que transforman nuestra vida por completo. Cada uno de nosotros puede tener un encuentro con Jesús, como el que Eduardo tuvo. Un encuentro que no siempre ocurre de manera espectacular, pero que toca el alma, que nos muestra que la fe no es un concepto, sino una experiencia viva. Puede manifestarse en un sueño, en un momento de oración, en un gesto de amor recibido o dado, o en una circunstancia que nos deja sin aliento y nos hace comprender que no estamos solos. La historia nos enseña también que la verdadera transformación comienza en el corazón. No se trata solo de cambiar nuestras palabras, nuestras acciones o nuestro exterior. Se trata de permitir que Jesús entre en nuestra vida, nos sane, nos guíe y nos transforme desde adentro. Se trata de abrirnos a la compasión, al perdón, a la humildad y a la certeza de que Dios nos ama tal como somos, incluso con nuestras fallas y nuestras dudas. Eduardo pasó de ser un profesor sin fe, orgulloso y escéptico, a ser un hombre que irradia luz, esperanza y amor. Y ese cambio impactó no solo su vida, sino también a de todos los que lo rodeaban, sus alumnos, su comunidad y cada persona que tuvo la oportunidad de escucharlo y acercarse a él. Su historia nos recuerda que cada transformación, cada milagro, cada encuentro con Jesús tiene un efecto que trasciende nuestra propia vida. Hoy, al escuchar esta historia, podemos preguntarnos: ¿estamos abiertos a los milagros que Dios quiere traer a nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás el orgullo, la incredulidad y el miedo, y abrir nuestro corazón a su amor? Porque cuando lo hacemos, ocurre algo maravilloso. Nuestra vida cambia, nuestra visión del mundo se transforma, y nos convertimos en luz para quienes nos rodean. Querido amigo, querida amiga, la historia de Eduardo es un testimonio real de los milagros de Jesús, de cómo Él sigue tocando vidas hoy, y de que nunca es tarde para recibir su amor. No importa cuán perdido, herido o escéptico te sientas, Jesús está ahí, esperándote con los brazos abiertos, dispuesto a mostrarte que tu vida puede ser transformada. Solo necesitas abrir tu corazón, permitir que su luz entre y confiar en que Él hará el resto. Cierra tus ojos, respira profundo y repite en tu corazón: Señor Jesús, abre mi corazón. Quiero conocerte, quiero sentir tu amor, quiero que transformes mi vida. Si lo haces con fe, con sinceridad, algo comenzará a cambiar en ti desde este momento. No hay nada más poderoso que un corazón dispuesto a recibir a Jesús. Como Eduardo,
Tú también puedes vivir un encuentro con Jesús, experimentar los milagros reales, y convertir tu vida en una historia de esperanza, fe y transformación. Recuerda siempre, Jesús está vivo, y su amor puede cambiarlo todo. Hoy puede ser el inicio de tu propia historia de milagro, de encuentro y de transformación.